estamos en contra de los tratados de libre comercio, en el entendido que eso es liberalización indiscriminada y sálvese quien pueda. Estamos totalmente a favor del comercio y acuerdos comerciales bilaterales con diferentes países. Y el tratado con la Unión Europea ni siquiera es solamente un tratado de comercio, es un tratado de asociación que tiene tres pilares: la parte política, la parte de cooperación para el desarrollo y la parte comercial. Y con estas tres cosas estamos totalmente de acuerdo, pero no es un TLC, como recurrentemente lo llama la prensa. Están equivocados en eso. ¿Qué es? Es un acuerdo comercial, y es uno de los pilares del acuerdo. También hay acuerdos políticos y acuerdos de cooperación técnica. Pasamos a lo que denominamos, Fernando Correa, de Telerama, el bloque de misceláneos. ¿Te advierto, Fernando? ¿Misceláneos? Sí, de los temas libres. ¿Podemos hablar de trago, alguna cosa interesante? De campeonato de fútbol. No, de liga. Felicitaciones a liga, muy bien. Y mucha suerte mañana. Bien, presidente, ¿se da cuenta? Andrés es ligado con el mejor equipo. Pero no perdamos el orden, Podemos extendernos un poco más, quería decir eso, Fernando. En misceláneos, ¿no? Es un hombre democrático, Andrés, ¿qué le pasa? Claro, pues pero empecemos por Fernando Correa, de Telerama. Gracias, Javier. Presidente, me quedó una duda simplemente para cerrar el tema el tema con Colombia. Usted dice que no se pedirá autorización a nadie para lograr esta liberación conjuntamente con Venezuela, pero ¿cuál es el mecanismo? Eso nos quedó claro. ¿Ustedes tienen ya contactos con algún líder de las FARC, considerando que Reyes era el interlocutor? ¿Y quién va a hacer el contacto aquí? No tenemos contactos directos. ¿Larrea acaso? No tenemos contactos directos, pero es obvio que hay ciudadanos que viven en Ecuador que tienen contacto indirecto con la FARC y nos han mandado mensajes de que la FARC quieren restablecer el contacto. Por obvias razones de seguridad no puedo precisar mucho más, pero esperamos que se restablezca un contacto netamente humanitario. ¿Que lo asumirá el ministro Larrea? Bueno, es el ministro de Seguridad, ¿por qué no? Aparte de un principio, compañero, si no confía en nuestra buena fe, confía en nuestra inteligencia. ¿Quién quiere estar al lado de una guerra civil? ¿Quién quiere involucrarse con un grupo insurgente que no tiene ni apoyo popular y está luchando contra un gobierno democrático? Pero esto nos ha costado demasiado sangre, sudor y lágrimas. Tenemos que buscar una solución pacífica a este conflicto. Presidente, ¿cómo le va a devolver el gobierno, o bajo qué mecanismo le va a devolver el gobierno al pueblo ecuatoriano, a una gran parte del pueblo ecuatoriano que ha perdido el poder de compra, considerando que los precios están, se dice por las nubes del pan, entre 12, 14, 15 centavos, un pan que valía antes 8 centavos, los precios de los aceites, las oleaginosas, las papas, es decir, todo ha subido, presidente. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo de compensación, lo que ya hemos hecho. Miren, la inflación acumulada estará en 8% de abril a abril, pero elevamos los salarios 18%, entonces no es que ha perdido capacidad de compra. Lo que pasa es que la gente recuerda más ese problema cotidiano, el alza de precios, y lo negativo que lo positivo. La deficiencia entre el ingreso familiar y la canasta básica, la brecha de consumo que se llama técnicamente, históricamente ha sido 35, 37%. Hoy es menos del 25% por los ajustes salariales, la duplicación del bono de desarrollo humano. Compensaciones ha habido. Y estamos luchando contra ese incremento de precios, que por favor seamos honestos, porque hay muchos politiqueros irresponsables que están utilizando esto como arma de ataque al gobierno. Es un problema planetario. Hay gente que no entiende lo que habla y dice tonterías, perdónenme la expresión. Es fruto de las políticas populistas del gobierno. ¿Qué va a tener la triplicación del precio del trigo a nivel mundial que tiene que ver con las políticas del gobierno? Quiere decir que Bush es populista porque el pan ha subido 15% en Estados Unidos. Francia tiene un grave problema inflacionario. Chile tiene un gravísimo problema inflacionario, porque todos estamos sufriendo esta escasez de alimentos a nivel mundial que eleva los precios, pero Ecuador más aún tuvo el invierno más fuerte en los últimos 10 años. Usted mencionó el tema del trigo y el tema del pan. ¿Hay la posibilidad, o el gobierno está pensando en la posibilidad de que este subsidio a la harina definitivamente se corte, considerando que ha habido especulación de la harina, se está vendiendo la harina del gobierno, se han descubierto algunas bodegas incluso con harina del gobierno en otros sacos para venderlos al público a otro precio, por una parte? Y por otra parte, la expectativa del gobierno de, con este subsidio, lograr un pan de 8, 9, 10 centavos no se está cumpliendo. Los panificadores dicen que el aceite, las oleaginosas y una serie de cuestiones han subido de precio, presidente. A ver, sí se logró controlar el precio del pan, por supuesto. Hay panaderías que no adquieren porque son panaderías artesanales, sobre todo a las que le estamos vendiendo la harina, que han subido el pan, pero normalmente esas panaderías atienden a gente de estratos medios o altos, a las cuales también hay que atender y precautelar su ingreso.
Estamos sobre todo apuntando a los estratos más pobres y ahí sí se ha logrado en muchos casos controlar el precio del pan. Ha subido, pero no ha subido lo que ha subido a nivel mundial, lo que dio subir con la triplicación del precio del trigo. Y recuerde que el 98% del trigo que utilizamos por el pan es importado. Nosotros, no solo que mantendremos el subsidio a la harina, aumentaremos subsidio de ser necesario. Estamos estudiando un subsidio al aceite para bajar su precio. Los subsidios no son buenos o malos per se, hay que saberlos utilizar y nosotros los sabemos utilizar. Esas son las compensaciones que estamos estudiando para evitar el golpe, el alce precio, pero hay muchas otras cosas más. Pero su ministro de Economía dice que los subsidios son un gran problema, presidente. ¿Cuándo dice? Los subsidios incrementaron unos 790 millones en esos primeros meses del año, lo dice su ministro de Economía. Pero otra cosa es que diga que es un gran problema. Pero fíjese cómo se estropean las cifras, ¿no? Si el subsidio de importación de combustible, es obvio que si sube el precio del crudo, va a subir el precio de la gasolina, pero no es un buen indicador. Imagínese usted... No habla de subsidio de gas. Pero ese es el subsidio, los 3.000 millones que gastamos en gas, diésel, etc. Imagínese usted que tuviéramos capacidad de refinación, que todo nuestro petróleo se refine y esa gasolina la utilicemos. ¿Cuánto está subsidiando ahí la gasolina? Nada, ¿verdad? Es porque sencillamente tenemos que vender por un lado petróleo para comprar gasolina y el precio está regulado, que aparece en esa cifra de subsidio. Pero eso está mal calculado, o sea, hay que ver es la diferencia neta, si usted quiere, lo que estamos ganando con exportación de petróleo y con el costo de las importaciones. Pero por un mal sistema de cuentas, por mal manejo de la cifra, se manejan cifras brutas que no son las correctas. Me queda una inquietud relacionada con una propuesta que Fernando, está corriendo el tiempo, te quedan 34 segundos. Correcto, efectivamente. El tema de la posibilidad de... recién me doy cuenta que ya estaba el tiempo. Me hubiera dicho antes para controlar el tiempo. El árbitro soy yo, presidente. No me había dicho, o incremento de los salarios a futuro en forma escalonada para llegar a la canasta básica. ¿Esto está ya definido? O sea, por ahí vamos. Tenemos un plan de recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios. Nosotros aumentaremos los salarios, creemos, y la gente debe entender una cosa, y los empresarios, que el salario mínimo es precisamente eso, un mínimo para evitar un mal mayor que es el desempleo, pero de ninguna manera un salario justo, un salario digno. Y vamos a introducir también esa clase de criterios, un salario digno, justo, de tal forma que el ingreso familiar, y cuidado, que en promedio, en la familia ecuatoriana 1.6 personas son receptoras de ingresos, ya que el conjunto de esos ingresos alcance, aunque sea para comprar la canasta básica. Tenemos una política muy clara y muy coherente en cuanto a salarios. Andrés. Misceláneos, después hacemos preguntas sueltas y vamos a pedir al presidente que nos diga qué es lo que piensa cuando se le menciona Quinsaloma. No. Quinsaloma, eso le descompone a usted. Pues sí. ¿Sí sabe qué significa Quinsaloma? No sé. Quinza, 3 lomas, 3 lomas. ¿Qué va? Oye, eso está para variar exagerado, pero es bueno dar un campanazo al ese país. Un campanazo es una señal de una división que había habido del interior. Sí, mire, sinceramente, Lucio Gutiérrez no es que ganó esa elección, nosotros la perdimos. Se pelearon los asambleístas, los concejales, 4 empezaron a hacer campaña por Sociedad Patriótica, probablemente también hubo, ¿no? Pero que nos sirva de experiencia, Alianza País. No podemos permitir divisiones y sabemos lo que vamos a tener que enfrentar. Es decir, el candidato, de una vez le anticipo, el candidato de la derecha no es Novoa, que está en el subsuelo, no es Nebó, va a ser Lucio Gutiérrez, que también está en su suelo, pero no tanto como el resto, candidato de la banca, candidato de la derecha, de la partidocracia, de intereses foráneos, y va a tener millones, centenas de millones de dólares para su campaña. Entonces preparémonos, que lo que se vio en Quinsaloma, con todo el dinero que repartieron, con las divisiones que crearon,